Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es análisis cinemático. El tema 2.1 es movimiento rectilíneo y movimiento circular. ¿Qué es la cinemática rectilínea? Bueno, la cinemática rectilínea se caracteriza por especificar en cualquier instante la posición, velocidad y aceleración de una partícula. La posición es una cantidad vectorial, la cual nos va a decir qué distancia se desplaza un objeto o una partícula con respecto al origen. Como les digo, es una magnitud de tipo vectorial porque consta de una magnitud y de un sentido. Si se desplazara en dirección opuesta o hacia la izquierda del origen, se consideraría como negativo. La velocidad, la cual es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y que vamos a analizar más adelante, y lo mismo con la aceleración. La aceleración viene siendo la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo o la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué nos dice que es la aceleración? Pues en sí es una diferencia o cambio de velocidad con respecto a un periodo de tiempo. Esas definiciones, bueno, vamos a ver ahorita a continuación sus fórmulas, qué son y un ejemplo. Bueno, el desplazamiento de la partícula se define como el cambio de posición. Delta S es el cambio de posición, en donde S' es el desplazamiento que tiene la partícula, menos S, que sería el desplazamiento inicial con respecto al origen. En este caso, nuestro delta S pues, nos daría positivo, debido a que S' es un desplazamiento mayor. Además de que como están hacia el lado derecho del origen, pues bueno, se van a considerar positivas. Como les decía, el desplazamiento es una cantidad vectorial que muchas veces suele confundirse con la distancia recorrida, que representa la longitud total de la trayectoria a lo largo de la cual viaja la partícula. Velocidad es la distancia que recorre una partícula durante un intervalo de tiempo. La magnitud de la velocidad se conoce como rapidez y se expresa en metros sobre segundo o pies sobre segundo. Muchas veces se suele confundir con la rapidez promedio, el cual es un escalar positivo y se entiende como la distancia total que recorre una partícula entre el tiempo transcurrido. Bueno, aquí podemos observar en este caso la diferencia entre rapidez o velocidad, rapidez, y la velocidad promedio, la rapidez promedio. La rapidez promedio la obtenemos al dividir el diferencial de desplazamiento, es decir, de la posición inicial a la posición final, que es delta S, entre el tiempo que le tomó desplazarse de este punto hacia este. Y como en este caso se desplaza hacia la izquierda, se considera como negativo la velocidad promedio. En cambio, la rapidez, vean, la trayectoria que siguió la partícula fue esta. Entonces, la rapidez es la distancia total que recorrió la partícula entre el tiempo transcurrido. Y es aquí donde radica la diferencia entre rapidez promedio y la velocidad. La aceleración promedio. La aceleración es un cambio de velocidad durante un intervalo de tiempo. Aquí observamos que la aceleración promedio es igual a un cambio de velocidad entre un cambio de tiempo. Es decir, vamos a derivar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es una derivada? Pues es un cambio, es una razón de cambio. O bien, entendemos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración puede ser negativa o positiva. Cuando es negativa, quiere decir que la partícula se encuentra desacelerando. Pues bueno, ya vimos estas fórmulas sencillas de lo que nos interesa en la cinemática de una partícula, que es la posición, la velocidad y la aceleración. Vamos a resolver un ejemplo sencillo que involucre estos tres aspectos. Bueno, dice el ejemplo número 1. Un automóvil se desplaza en línea recta de modo que durante un corto tiempo su velocidad está definida por v es igual a 3t cuadrado más 2t. Esto en pie sobre segundo. Determine su posición y aceleración cuando t es igual
a 3 segundos. Cuando t es igual a 0, s es igual a 0, es decir, no hay desplazamiento, no ha transcurrido el tiempo. Entonces, nos están dando como dato la velocidad, que es 3t cuadrado más 2t. Y nos piden hallar con eso la posición y la aceleración. Pues bueno, habíamos visto que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y que esta es igual a 3t cuadrada más 2t. Entonces, si yo quiero hallar el desplazamiento, voy a hacer la operación contraria a derivar. Voy a integrar. Entonces, voy a tomar estos dos términos del signo de igual y voy a integrar, pero para ello tengo que agrupar t con t y s con s. Entonces, este de t que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Por lo tanto, solo de este lado, del lado izquierdo, nos queda ds, que va a ser igual a 3t cuadrado más 2t por la diferencial del tiempo de t. Ahora, esto lo vamos a analizar de 0 a s y de 0 a t. Recuerden que 0 es inicial del desplazamiento 0 a la distancia s que va a recorrer, que no la sabemos, va a estar en función del tiempo, y de 0, que es el tiempo inicial, a t, que va a ser la variable independiente y que a partir de los 3 segundos que nos pida vamos a poder hallar el desplazamiento de la variable dependiente. Entonces integramos de ambos lados. Si yo integro ds, la integral de ds es s. La integral de 3t cuadrada es 3t cúbica entre 3. La integral de 2t es 2t cuadrada sobre 2. Entonces simplifico. 3 sobre 3 me da 1 y me queda t cúbica. 2 sobre 2 me da la unidad y me queda más t cuadrada. Esto evaluado de 0 a s y de 0 a t. ¿A qué se refiere con evaluado? Bueno, pues primero sustituimos este límite y de ahí le restamos el límite inferior o el valor inferior. Entonces sustituyo s cuando vale s, me queda s, menos s cuando vale 0, o sea, menos 0. De ahí, del lado derecho del signo de igual, sustituyo t cúbica cuando vale t, me queda como t cúbica, más t cuadrado cuando vale t, me queda más t cuadrado. Ahora t cúbica más t cuadrado cuando t vale 0, entonces sería menos 0 al cubo menos 0 al cuadrado, esto se hace 0, por lo tanto me queda la función que el desplazamiento, o la posición, perdón, va a ser igual a t cúbica más t cuadrada. Entonces sustituyo en el tiempo 3 segundos y me queda que s va a ser igual a 3 al cubo más 3 al cuadrado, esto es igual a 27 más 9, y esto va a ser igual a 36 pies. Y eso sería la posición que ha recorrido el automóvil. Ahora vamos a ver la aceleración. Pues bueno, nosotros también habíamos visto que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nosotros sabemos que la velocidad es 3t cuadrada más 2t. Entonces esta función la tengo que derivar con respecto al tiempo. Entonces tomo estos dos lados de la expresión y derivo, ¿no? Derivo esta parte, derivar 3t cuadrada más 2t con respecto al tiempo. Entonces, derivada de 3t cuadrado me queda 6t. Derivada de 2t me da 2. Entonces, la aceleración va a ser igual a 6t más 2. Si sustituyo los valores, t es igual a 3, entonces me queda 6 por 3 más 2, me daría 18 más 2, 20. Entonces, el automóvil tiene una aceleración de 20 pies sobre segundo cuadrado. Vamos con el ejemplo número 2, también empleando el movimiento rectilíneo y las fórmulas de desplazamiento, velocidad y aceleración. Dice así: se dispara un proyectil verticalmente hacia abajo en un medio fluido con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Debido a la resistencia aerodinámica del fluido, el proyectil experimenta una desaceleración de A es igual a menos 0.4 v cúbica, esto en metros sobre segundo. Determine la velocidad del proyectil y su posición 4 segundos después de su disparo.
Bueno, entonces aquí vemos la posición inicial en el tiempo igual a 0, la velocidad inicial con la que sale la partícula es de 60, o del proyectil es de 60 metros sobre segundo. Entonces el proyectil se dirige verticalmente hacia abajo y me pide hallar su posición y su velocidad a los 4 segundos de que fue disparado. Ahora sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que esta es igual a menos 0.4 v cúbica. Entonces tomo estos dos términos de la ecuación y comienzo a integrar. Para integrar voy a agrupar v con v y dt con dt. Entonces lo que hago es que este dt que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces aquí de este lado me quedaría dt al pasarlo multiplicando. Pero yo tengo que mandar a esto, a lo cúbico, con lo cúbico. Entonces lo desplazo del otro lado y me queda como db entre menos 0.4 v cúbica igual a dt. Entonces, una vez que ya agrupé las variables de un lado y unas y del otro lado las otras, comienzo a integrar. Entonces, antes de integrar yo voy a dividir. Si tengo aquí un 1 entre menos 0.4, el dividir 1 entre menos 0.4 me va a dar menos 2.5 db sobre v. Esto para eliminar este menos 0.4. Vamos a simplificar. Entonces, saco la constante de la integral y me queda integral de db sobre v al cubo. Y esto va a ser igual a la integral de dt integrando de 0 a t, que es la condición inicial, y de 60 a v. Ahora, como pudieron ver, bueno, pues yo saqué la constante y lo que hago es que tenía yo db entre v al cubo. Bueno, yo lo subo para poder resolver la integral. Entonces al subirlo, el cubo cambia a menos 3, se cambia su signo, y esto va a ser igual a la integral de dt. Entonces ahora sí ya integro, y me queda integral de v a la menos 3, me va a quedar como v a la menos 2 entre menos 2. Esto de 0 a 60. Más la integral de dt, que es t, y va a ser evaluada de 0 a t. Entonces, menos 2.5 entre menos 2 me da 1.25 y este v a la menos 2 lo mando hacia abajo. Por lo tanto, pasa como v cuadrada, evaluada de 60 a v. Y esto es igual a t, evaluada de 0 a t. Ahora comienzo a evaluar. Evalúo este lado y me queda 1 entre 25 cuando v vale b. Entonces esto queda igual, 1.25 entre v cuadrado, menos, ahora cuando v vale 60. Entonces sería 1.25 entre 60 al cuadrado. Si evalúo t, sería evalúo de t cuando vale t, sería t. Ahora t cuando vale 0 y se lo resto. Entonces sería t menos 0. Entonces nos queda como 1.25 sobre v cuadrada. Y si yo desarrollo esto, me queda menos 0.003472. Y esto es igual a t. Entonces, esto que está restando pasa del otro lado sumando o positivo. Y me queda 1.25 sobre b cuadrada es igual a t más 0.00347222. Entonces, este que está dividiendo va a pasar multiplicando. Sí, y me queda que 1.25 es lo que tengo entre paréntesis por v cuadrada. Como yo lo que quiero es despejar la velocidad, porque es lo que voy a hallar, va a ser mi variable dependiente con respecto al tiempo, que va a ser mi variable independiente, pues esto que está multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Para eliminar, ahora me queda, de este lado nada más me quedó el v cuadrada cuando ya pasé esto del otro lado dividiendo. Y para eliminar la raíz cuadrada, para eliminar el cuadrado, aplico raíz cuadrada en ambos términos. Entonces me queda que raíz de v o de velocidad al cuadrada se va. Y me queda que v es igual a raíz de 1.25 entre t más 0.003472.
Ahora ya tengo la función o el modelo matemático, en el cual ahora ya puedo sustituir el valor de t, que serían los 4 segundos, y evalúo. Entonces a 1.25 entre 4 más 0.0034 y me va a dar el resultado al aplicarle raíz, que la velocidad del proyectil es de 0.5589 metros sobre segundo a los 4 segundos de que ha sido disparado. Muy bien, entonces hasta aquí es el ejemplo. A ustedes se les queda como actividad hallar el desplazamiento de la partícula para esta clase. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden escribir. Saludos y que tengan excelente día.